Fue atropellada y su vida cambió por completo. Antes de comenzar, dime de qué parte del mundo nos estás viendo. Déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita para más historias de amor. El cielo de Madrid se desplomaba en una cortina gris que empapaba las calles con esa persistencia melancólica tan característica de octubre. Noelia ajustó el cuello de su chaqueta desgastada mientras apretaba el paso por la Gran Vía, esquivando charcos que reflejaban las luces de neón de los comercios. Sus zapatillas deportivas, ya gastadas por el uso diario, chapoteaban contra el asfalto mojado con un ritmo desesperado que marcaba la urgencia de su jornada. 23 años llevaba cargando sobre los hombros, pero parecían 40 cuando se miraba al espejo cada mañana. Los números rojos de su cuenta bancaria danzaban en su mente como una pesadilla recurrente. El alquiler del piso compartido en Lavapiés, los medicamentos de Lucía, la compra semanal que cada vez se hacía más escasa. 3 empleos la mantenían en pie de guerra constante contra la pobreza. Limpieza de oficinas por las madrugadas, camarera en un café de Malasaña durante las mañanas y vendedora en una tienda de ropa de segunda mano por las tardes. «Venga, Noelia, que llegas tarde otra vez», murmuró para sí misma, acelerando el paso mientras consultaba su móvil agrietado. Las 9:15. El jefe del café ya le había advertido la semana anterior que no toleraría más retrasos y no podía permitirse perder ninguno de sus trabajos. No cuando Lucía dependía de ella. Su hermana pequeña, de apenas 19 años, luchaba contra una enfermedad autoinmune que requería medicación costosa. Desde que sus padres murieron en aquel accidente 3 años atrás, Noelia se había convertido en el único sostén familiar. Era una carga que asumía con amor, pero que la agotaba física y emocionalmente. Al llegar a la esquina de la calle Hortaleza, miró a ambos lados antes de cruzar. La lluvia había intensificado y los paraguas de los transeúntes creaban un bosque de colores oscuros que dificultaba la visibilidad. Dio el primer paso sobre el asfalto mojado, pensando en que tendría que inventar otra excusa para justificar su retraso, cuando escuchó el rugido de un motor que se acercaba demasiado rápido. El BMW negro apareció como una sombra entre la cortina de lluvia, derrapando ligeramente sobre el pavimento resbaladizo. Noelia giró la cabeza justo a tiempo para ver los faros que se dirigían directamente hacia ella. El tiempo se ralentizó en esos segundos eternos donde la realidad se fractura. El grito ahogado que salió de su garganta, el chirrido de los frenos sobre el asfalto mojado, el impacto seco que la lanzó varios metros por el aire. Su cuerpo golpeó contra el suelo con un ruido sordo que hizo que varios transeúntes se detuvieran en seco. El dolor se extendió por sus costillas como un fuego líquido y un zumbido constante en sus oídos ahogaba los sonidos del tráfico y las voces alarmadas que comenzaban a congregarse a su alrededor. «¡Joder, no la he visto!», gritó el conductor, un hombre de mediana edad con el rostro desencajado por el pánico, mientras salía precipitadamente del vehículo. «Con esta lluvia no se ve nada. Llamad a una ambulancia». Desde el asiento trasero del BMW, Jorge Molina observaba la escena con una mezcla de incredulidad y horror. A sus 42 años, había construido un imperio legal defendiendo a grandes corporaciones, navegando por los tribunales con la frialdad calculada de quien ve la vida como una partida de ajedrez. Su traje de marca italiana, su reloj suizo y sus zapatos artesanales lo definían como un hombre acostumbrado al poder y al control. Pero en ese momento, contemplando a la joven que yacía en el suelo bajo la lluvia, sintió algo completamente ajeno a su naturaleza, una punzada de culpa que le atravesó el pecho como una daga helada. «Señor Molina, yo me encargo de todo», murmuró su chofer, Carlos, mientras marcaba un número en su móvil.
El seguro sabrá cómo manejar la situación. Jorge asintió mecánicamente, pero no podía apartar los ojos de la chica. Tenía el cabello castaño empapado pegado al rostro, y aunque mantenía los ojos cerrados, su respiración entrecortada indicaba que estaba consciente. Algo en su expresión, incluso en medio del dolor, transmitía una dignidad que lo desconcertó. La multitud creció rápidamente. Un círculo de curiosos se formó mientras algunos intentaban ayudar, y otros simplemente observaban con esa fascinación morbosa que despiertan los accidentes. Noelia intentó incorporarse, apoyándose en los codos, pero un dolor punzante en la espalda la hizo gemir y volver a tumbarse. «No te muevas, guapa», le dijo una mujer mayor que se había arrodillado junto a ella. «Ya viene la ambulancia». «No, no puedo». «Aún tengo que trabajar», murmuró Noelia con la voz quebrada, más por la desesperación que por el dolor. «Mi hermana necesita». En ese momento llegó el representante del seguro, un hombre trajeado con maletín de cuero que se abrió paso entre la multitud con la eficiencia de quien ha manejado cientos de casos similares. Se acercó a Noelia con una sonrisa profesional y una tablilla con documentos. «Señorita, soy del seguro del vehículo implicado», le dijo con voz pausada y amable. «Entiendo que ha sido un accidente muy desafortunado, pero queremos resolver esto de la manera más rápida y beneficiosa para usted. Si firma estos documentos, puede recibir una compensación inmediata de 1.000 euros por las molestias ocasionadas». Noelia lo miró con ojos vidriosos por el dolor y la confusión. 1.000 euros era más dinero del que había visto junto en mucho tiempo. Podría pagar el alquiler atrasado, comprar los medicamentos de Lucía para varios meses. «Solo necesita firmar aquí», insistió el hombre, acercándole la tablilla. «Es un acuerdo de conformidad, nada complicado». Jorge, que hasta ese momento había permanecido como espectador silencioso desde la distancia, se acercó lo suficiente para escuchar la conversación. Sus años de experiencia legal le permitieron identificar inmediatamente lo que estaba ocurriendo. Estaban aprovechándose del estado vulnerable de la víctima para que renunciara a cualquier reclamación futura. La indignación que sintió lo sorprendió a él mismo. Durante toda su carrera había sido testigo de situaciones similares. Incluso las había orquestado desde el otro lado, pero nunca había experimentado esa sensación de injusticia que ahora le revolvía el estómago. «No firme nada», dijo con voz firme, acercándose a Noelia. Su presencia imponía respeto inmediato. La multitud se apartó ligeramente para dejarle paso. «Usted necesita un abogado. Yo me encargaré de esto». El representante del seguro lo miró con recelo, reconociendo inmediatamente la amenaza que representaba un abogado experimentado en la ecuación. «Señor, esto es un asunto privado entre la compañía aseguradora y la afectada», protestó, pero su voz había perdido toda la confianza anterior. «Y yo soy Jorge Molina», respondió con esa autoridad que había forjado en cientos de salas de tribunal. «Abogado colegiado, y desde este momento represento los intereses de la señorita». Noelia lo miró desde el suelo, todavía aturdida, pero con una chispa de esperanza brillando en sus ojos oscuros. No entendía completamente lo que estaba ocurriendo, pero intuía que aquel hombre elegante acababa de cambiar las reglas del juego a su favor. Esas palabras, pronunciadas casi sin pensarlo, con una impulsividad que contradecía toda su naturaleza calculadora, sellaron el inicio de un cambio irreversible para ambos. Jorge Molina, el abogado que había construido su fortuna manteniendo las distancias emocionales, acababa de dar el primer paso hacia un territorio completamente desconocido. El olor a desinfectante y el zumbido constante de los fluorescentes fueron las primeras sensaciones que recibieron a Noelia cuando abrió los ojos.
La habitación compartida del Hospital Ramón y Cajal tenía esa luminosidad artificial que borra las horas del día, y el dolor punzante en su pierna izquierda la devolvió brutalmente a la realidad. «Ya era hora de que despertases», murmuró la mujer de la cama contigua, una señora mayor con el brazo escayolado. «Llevas 2 días entrando y saliendo. Tu hermana ha venido a verte 3 veces». Noelia intentó incorporarse, pero el yeso que envolvía su pierna desde el tobillo hasta la rodilla se lo impidió. La fractura había sido compleja, tibia y peroné rotos, según le explicó más tarde la doctora Herrera, una mujer de aspecto cansado que manejaba una lista interminable de pacientes. «Vamos a necesitar al menos 3 meses de rehabilitación», le dijo mientras revisaba las radiografías. Y eso siendo optimistas. La fractura ha afectado la articulación, así que habrá que ver cómo evoluciona. 3 meses. Las palabras resonaron en la mente de Noelia como un martillazo. 3 meses sin poder trabajar, sin ingresos, mientras las facturas se acumulaban y los medicamentos de Lucía seguían siendo una necesidad imperiosa. Se llevó las manos al rostro, sintiendo cómo las lágrimas se agolpaban detrás de sus párpados. «¿Dónde está mi hermana?», preguntó con la voz quebrada. «Ha ido a buscar algo de comer. Volverá pronto», respondió la compañera de habitación con una sonrisa compasiva. «Es una chica muy maja, no se ha separado de aquí desde que te trajeron». Cuando Lucía apareció en la puerta 1 hora después, Noelia sintió que se le partía el corazón. Su hermana pequeña tenía ojeras profundas y el rostro demacrado que la enfermedad había acentuado en los últimos días. A los 19 años, Lucía luchaba contra un lupus eritematoso sistémico que requería medicación inmunosupresora costosa y controles médicos constantes. «Noé, gracias a Dios que estás despierta», susurró Lucía, acercándose a la cama con paso vacilante. «He estado tan asustada». «¿Has tomado tus medicinas?», fue lo primero que preguntó Noelia, agarrando la mano de su hermana. «Sí, pero...». Lucía dudó, mordiéndose el labio inferior. «Solo me quedan para 1 semana más. Y el casero ha llamado. Dice que si no pagamos el alquiler antes del viernes, nos echa». Noelia cerró los ojos, sintiendo cómo el peso del mundo se desplomaba sobre sus hombros. El miedo la paralizó. Miedo a perder la casa. Miedo a no poder cuidar de Lucía. Miedo a que todo por lo que había luchado se desmoronara, por culpa de un momento de mala suerte. «Disculpe». Una voz masculina las interrumpió. Jorge Molina apareció en el umbral de la puerta, vestido con un traje gris impecable que contrastaba brutalmente con el ambiente hospitalario. Llevaba un ramo de flores blancas en una mano y una carpeta de cuero en la otra. Noelia lo miró con desconfianza. En los últimos días, mientras entraba y salía de la consciencia por los analgésicos, había recordado vagamente la escena del accidente. Aquel hombre elegante que había intervenido cuando el seguro intentaba estafarla. «Soy Jorge Molina», se presentó dirigiéndose a Lucía, «el abogado que va a representar a su hermana». «No he aceptado ningún abogado», replicó Noelia con voz áspera, intentando sonar más fuerte de lo que se sentía. Jorge se acercó lentamente, dejando las flores en la mesilla. Sus ojos grises se fijaron en ella con una intensidad que la desconcertó. «Tiene razón, pero necesita uno», dijo con voz pausada. «He venido a ofrecerle mis servicios de forma gratuita. También me haré cargo de todos sus gastos médicos y de la rehabilitación». «¿Y por qué?», preguntó Noelia, frunciendo el ceño. «¿Qué gana usted ayudándome?». La pregunta lo pilló desprevenido. Durante el trayecto al hospital, Jorge se había hecho la misma pregunta 12 de veces sin encontrar una respuesta racional. Su instinto le decía que se alejara, que dejara que sus abogados manejaran el caso como hacían siempre.
minimizar daños, pagar lo mínimo posible, cerrar el asunto discretamente. Pero algo en la mirada de esa chica, en su dignidad herida y su desesperación silenciosa, había despertado una parte de él que creía muerta desde hacía años. «Porque es lo correcto», respondió finalmente, sorprendiéndose a sí mismo por la sinceridad de sus palabras. Noelia lo estudió durante largos segundos. Había aprendido a desconfiar de las promesas fáciles, especialmente de hombres en trajes caros que parecían vivir en un mundo completamente diferente al suyo. «No quiero su caridad», murmuró. «No es caridad, es justicia», replicó Jorge. «Mi vehículo la atropelló. Soy responsable de lo que le ha pasado». Durante los días siguientes, Noelia descubrió que la realidad era aún más complicada de lo que había imaginado. La compañía aseguradora, Seguros Peninsular, negó categóricamente cubrir los daños, alegando que el accidente había ocurrido por negligencia del conductor bajo condiciones climáticas adversas. Técnicamente, Jorge Molina, como propietario del vehículo, debía asumir toda la responsabilidad económica. La ironía era cruel. El bufete Molina y Asociados llevaba defendiendo a Seguros Peninsular durante más de una década. Era uno de sus clientes más importantes y la relación profesional había generado millones de euros en honorarios. «Jorge, esto es una locura», le dijo Eduardo Salinas, su socio principal, durante una reunión de urgencia en el despacho de la Gran Vía. «No puedes enfrentarte a Peninsular. Son nuestro cliente más importante. Y precisamente por eso sé cómo funcionan», respondió Jorge, estudiando los documentos extendidos sobre la mesa de caoba. «Conozco cada una de sus estrategias para evitar pagar. Esta vez no va a funcionar». «¿Te has vuelto loco?», intervino Carmen Ruiz, la tercera socia del bufete. «Si nos enfrentamos a Peninsular, perdemos el contrato. Estamos hablando de 3 millones de euros anuales». Jorge se levantó lentamente contemplando Madrid desde los ventanales del 20º piso. La ciudad se extendía ante él como un tablero de ajedrez, pero por primera vez en años no se sentía como el jugador que controlaba las piezas. «Entonces tendremos que aprender a vivir sin esos 3 millones», dijo sin girarse. El silencio que siguió fue tenso como una cuerda a punto de romperse. «Jorge, piénsalo bien», insistió Eduardo con voz conciliadora. «Es una chica del montón. Hay miles como ella. ¿Vale la pena destruir todo lo que hemos construido por un caso de conciencia?» «Una chica del montón», repitió Jorge, sintiendo cómo la indignación le quemaba la garganta. «¿Sabes qué? Creo que esa es precisamente la diferencia entre nosotros». La ruptura fue inevitable. Jorge decidió representar personalmente a Noelia, lo que generó una crisis interna en el bufete. Los otros socios amenazaron con expulsarlo de la sociedad, mientras que Seguros Peninsular retiró inmediatamente todos sus casos del despacho. «Señor Molina», le dijo su secretaria Mercedes el viernes por la tarde, «ha llamado un periodista del diario ABC. Quiere hacerle unas preguntas sobre el caso de la señorita Noelia Vega». Jorge sintió un escalofrío premonitorio. Sabía cómo funcionaban los medios. Un escándalo siempre vende más que una historia de justicia. El lunes siguiente, la noticia apareció en la portada de la sección de Sociedad. Abogado millonario defiende a mujer atropellada por su propio vehículo. El artículo, escrito con esa mezcla de sensacionalismo y moralina tan característica de la prensa, presentaba a Jorge como un ricachón culposo que intentaba limpiar su conciencia a costa de la publicidad. Fuentes cercanas al bufete Molina y Asociados confirman que la decisión ha generado una crisis interna que podría costar millones a la prestigiosa firma, rezaba uno de los párrafos.
Jorge leyó el artículo en su despacho, sintiendo cómo cada palabra era como una bofetada pública. Su reputación, construida durante décadas, se desmoronaba en cuestión de horas. Los teléfonos no paraban de sonar. Otros medios querían declaraciones. Clientes preocupados amenazaban con cambiar de abogado. Competidores se frotaban las manos ante su aparente caída en desgracia. Esa tarde, cuando visitó a Noelia en el hospital, la encontró leyendo el mismo periódico. Sus ojos oscuros lo miraron con una mezcla de compasión y respeto que no había visto antes. ¿Era esto lo que esperaba cuando decidió ayudarme?, le preguntó en voz baja. Jorge se sentó en la silla junto a su cama, sintiendo de repente el peso de la edad en sus hombros. No, admitió. Esperaba que fuera más sencillo. Nada es sencillo cuando eres pobre, murmuró Noelia, doblando el periódico. Pero tampoco cuando eres rico, por lo que veo. Algo en su tono, una comprensión madura que trascendía las diferencias de clase, tocó una fibra sensible en Jorge. Por primera vez desde el accidente, sintió que no estaba solo en esa batalla. ¿Sigue dispuesto a ayudarme?, preguntó Noelia, aunque le cueste todo esto. Jorge la miró a los ojos, viendo en ellos una fortaleza que lo humilló y lo inspiró a la vez. Más que nunca, respondió. Y en ese momento, mientras el escándalo mediático rugía fuera de las paredes del hospital, nació entre ellos un lazo de confianza que ninguno de los dos había esperado encontrar. El piso de la calle Atocha era pequeño pero acogedor, con 2 habitaciones, un salón luminoso y una cocina que daba a un patio interior. Jorge lo había comprado años atrás como inversión inmobiliaria, pero nunca había vivido allí. Para él era simplemente otro activo en su cartera. Para Noelia se convirtió en un refugio inesperado en medio de la tormenta que había sido su vida. «No puedo aceptar esto», murmuró Noelia desde la silla de ruedas, observando el apartamento con una mezcla de admiración y desconfianza. Las muletas descansaban contra la pared y el yeso de su pierna parecía más pesado en aquel ambiente desconocido. «Es temporal», insistió Jorge, dejando las bolsas con las pertenencias de las hermanas en el suelo. «Solo hasta que pueda volver a trabajar. Considérelo parte del acuerdo legal». Lucía exploraba tímidamente las habitaciones, tocando los muebles como si fueran objetos de museo. Hacía años que no pisaba un lugar con calefacción central, agua caliente constante y electrodomésticos que funcionaran sin protestar. «Noé, hay lavavajillas», susurró con asombro, como si hubiera descubierto un tesoro. La realidad era más compleja de lo que Jorge había expresado. Durante las 2 semanas que Noelia había pasado en el hospital, él había investigado discretamente su situación. Los servicios sociales ya tenían un expediente abierto sobre las hermanas Vega, una joven de 23 años, con 3 empleos precarios, intentando cuidar de una menor con una enfermedad crónica. El equilibrio era frágil y el accidente había sido la gota que colmó el vaso. Si no pueden demostrar estabilidad económica y habitacional, tendremos que valorar alternativas para el cuidado de la menor, le había dicho la trabajadora social, Carmen Jiménez, durante una conversación telefónica que Jorge había presenciado. Las palabras, pronunciadas con esa frialdad burocrática tan característica, habían helado la sangre de Noelia. ¿Alternativas?, había preguntado con la voz quebrada. «Un hogar de acogida especializado. La niña necesita cuidados médicos constantes y usted, en su estado actual». Noelia había colgado el teléfono sin dejar que terminara la frase, pero Jorge había visto el terror en sus ojos. Ese miedo visceral a perder lo único que realmente importaba en su vida había sido lo que finalmente la convenció de aceptar su ayuda. Durante los primeros días, las hermanas se movían por el piso como fantasmas, tocando apenas lo imprescindible,
manteniendo sus pertenencias en las bolsas como si estuvieran listas para marcharse en cualquier momento. Jorge las visitaba diariamente, y poco a poco las conversaciones fueron alargándose. ¿Por qué hace esto realmente?, le preguntó Noelia una tarde, mientras él revisaba los informes médicos en la mesa del salón. Lucía estaba en su habitación, descansando después de una sesión de fisioterapia. Jorge levantó la vista, encontrándose con esos ojos oscuros que parecían atravesarlo. Durante días había evitado esa pregunta, tanto cuando se la hacían otros como cuando se la hacía a sí mismo. «Porque tengo la obligación legal de hacerlo», respondió, pero incluso a él le sonó hueca la respuesta. «No me toma por tonta, ¿verdad?», replicó Noelia con una sonrisa amarga. «He visto cómo funciona el mundo de los ricos. Hay 1000 maneras de cumplir con las obligaciones legales sin involucrarse personalmente». Jorge cerró la carpeta y se reclinó en el sofá, sintiendo de repente el peso de la honestidad que esa chica le exigía sin palabras. «Mi madre limpiaba oficinas», dijo finalmente. «Trabajaba de noche para poder cuidarme durante el día. Murió cuando yo tenía 16 años. Un cáncer que no pudimos permitirnos tratar adecuadamente». Noelia lo miró en silencio, procesando esa información que transformaba completamente la imagen que tenía de él. «Estudié Derecho con una beca», continuó Jorge. «Me prometí que nunca más sería pobre, que nunca más estaría indefenso ante el sistema. Y cumplí esa promesa, pero en el camino creo que olvidé por qué la había hecho». «¿Y ahora se acuerda?», preguntó Noelia con voz suave. «Usted me lo está recordando», admitió. A medida que pasaban los días, Jorge fue descubriendo la complejidad de una realidad que había ignorado durante décadas. Acompañó a Noelia a las citas médicas y vio cómo algunos profesionales la trataban con condescendencia por su aspecto humilde. Presenció las humillaciones burocráticas en los servicios sociales, donde funcionarios mal pagados ejercían pequeños poderes sobre vidas desesperadas. Tiene que entender que sin ingresos fijos documentados es muy difícil que podamos mantener a su hermana bajo su custodia, le explicó Carmen Jiménez durante una visita al piso. La trabajadora social, una mujer de mediana edad, con el cansancio grabado en el rostro, tomaba notas mientras examinaba el apartamento. «Pero estoy en rehabilitación», protestó Noelia. «En 3 meses podré volver a trabajar». «Eso por ver, y 3 meses son muchos en la vida de una menor enferma». Jorge, que había permanecido en segundo plano, intervino con la voz cargada de autoridad profesional. «Disculpe, pero ¿bajo qué criterio legal exactamente planean separar a las hermanas?» Carmen Jiménez lo miró con sorpresa, como si hubiera olvidado su presencia. «¿Y usted es...?» «Jorge Molina, abogado de la señorita Vega», respondió, entregándole su tarjeta. La actitud de la funcionaria cambió inmediatamente. El nombre de Molina todavía tenía peso en ciertos círculos, a pesar del escándalo mediático. «Señor Molina, comprenda que solo velamos por el bienestar de la menor. La señorita Lucía necesita cuidados constantes, y su hermana, en las actuales circunstancias...» «Las actuales circunstancias son temporales», interrumpió Jorge. «Y mientras tanto, ambas hermanas tienen derecho a permanecer juntas. Le sugiero que revise la legislación al respecto antes de tomar decisiones precipitadas». Después de que Carmen Jiménez se marchara con promesas vagas de seguir evaluando la situación, Noelia se dejó caer en el sofá, agotada por la tensión. «No van a parar», murmuró. «Van a seguir buscando excusas hasta que consigan quitármela». «No, si yo puedo evitarlo», respondió Jorge, y algo en su tono hizo que Noelia lo mirara con atención. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué se está implicando tanto?». Jorge se acercó a la ventana, contemplando la calle donde el tráfico de Madrid
creaba su sinfonía urbana habitual. Durante semanas había intentado mantener una distancia profesional, pero la realidad era que esa distancia se había desvanecido sin que se diera cuenta. Porque hace mucho tiempo que no veo a alguien luchar con tanta dignidad por lo que ama, admitió. Y porque creo que usted y Lucía merecen algo mejor que lo que este sistema les está ofreciendo. Esa noche, mientras Lucía dormía y Noelia intentaba hacer ejercicios de rehabilitación en el salón, Jorge se quedó más tiempo del habitual. Las conversaciones se habían vuelto más profundas, trascendiendo las cuestiones legales para adentrarse en territorios más personales. ¿Nunca ha tenido familia propia?, le preguntó Noelia mientras estiraba la pierna lesionada. Estuve casado, respondió Jorge. Divorcié hace 5 años. Patricia decía que estaba casado con mi trabajo, no con ella. Tenía razón. ¿Hijos? No. Patricia quería, pero yo siempre encontraba excusas. Demasiado trabajo, demasiadas responsabilidades. Jorge hizo una pausa. Ahora creo que simplemente tenía miedo. ¿Miedo de qué? De no saber cómo ser padre, de repetir los errores, o de no estar a la altura. Noelia lo estudió con esa mirada penetrante que lo desarmaba. Pues para no saber ser padre, lo está haciendo bastante bien cuidando de nosotras, murmuró. La observación lo pilló desprevenido y Jorge sintió algo cálido y desconocido expandiéndose por su pecho. Durante años había construido muros entre él y el mundo, protegiéndose detrás de su éxito profesional y su frialdad emocional. Pero esas 2 hermanas, con su vulnerabilidad y su coraje, estaban derribando esos muros piedra a piedra. Noelia, dijo finalmente, con una seriedad que hizo que ella dejara los ejercicios para mirarlo. Quiero que sepas que esto va más allá del caso legal. No voy a permitir que os separen. No mientras yo pueda hacer algo para evitarlo. Ella asintió lentamente, y por primera vez desde el accidente, Jorge vio algo parecido a la esperanza brillando en sus ojos. Gracias, susurró, por todo. En ese momento, con Madrid brillando tras las ventanas y el silencio cómplice envolviendo el apartamento, ambos comprendieron que habían cruzado una línea invisible. Ya no eran simplemente abogado y cliente, ni rico y pobre, ni siquiera víctima y culpable. Eran 2 personas que se habían encontrado en el lugar más inesperado, en la intersección de 2 mundos que nunca debieron cruzarse, pero que ahora ya no podían separarse. La sala de vistas del juzgado de primera instancia número 12 de Madrid tenía esa solemnidad fría que intimidaba incluso a los abogados más experimentados. Jorge ajustó su corbata mientras revisaba por última vez los documentos que había preparado durante semanas. Al otro lado de la sala, el equipo legal de Seguros Peninsular se organizaba con la eficiencia militar de quienes nunca habían perdido un caso como este. «Molina», murmuró Ricardo Vázquez, el abogado principal de la aseguradora, acercándose durante el receso. «Todavía estás a tiempo de reconsiderar esto. Todos sabemos cómo va a terminar». Jorge lo miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ricardo había sido compañero de carrera, habían compartido cenas, habían celebrado victorias profesionales juntos. Ahora lo miraba como se mira a un enemigo. ¿Es una amenaza, Ricardo? Es un consejo entre colegas, respondió con falsa cordialidad. Tu reputación ya está dañada, no la hundas completamente por una causa perdida. La única causa perdida aquí es vuestra estrategia, replicó Jorge, dándole la espalda. El proceso había comenzado 3 semanas atrás, y cada día se había vuelto más agotador. Jorge sabía que no solo se enfrentaba a una compañía de seguros, se enfrentaba a todo un sistema que protegía a los poderosos y marginaba a los vulnerables. Sus antiguos contactos le daban la espalda, los medios seguían presentándolo como un abogado en crisis,
y cada pequeña victoria en el tribunal era contrarrestada por nuevas maniobras dilatorias de la parte contraria. Noelia asistía a todas las sesiones, sentada en primera fila con sus muletas apoyadas contra el banco. Su presencia era un recordatorio constante de por qué luchaba, pero también una fuente de presión adicional. Veía cómo cada día el proceso la desgastaba emocionalmente, cómo la esperanza en sus ojos se iba apagando ante las complejidades legales que parecían no tener fin. «¿Cuánto puede durar esto?», le preguntó una tarde mientras salían del juzgado bajo la lluvia persistente de noviembre. «El tiempo que ellos quieran que dure», respondió Jorge con amargura. «Es su estrategia, alargar hasta que te canses de luchar». «¿Y si me canso?». Jorge se detuvo en medio de la calle, sintiendo cómo esas palabras le atravesaban el pecho como dagas heladas. «No vas a cansarte», dijo con una determinación que no sabía si sentía realmente. «No te voy a dejar». Pero la realidad era más compleja. Esa misma semana, Eduardo Salinas le había comunicado oficialmente su expulsión de Molina Asociados. Los otros socios habían votado por unanimidad apartarlo de la sociedad, alegando que sus decisiones estaban perjudicando gravemente la reputación y los intereses económicos del bufete. 25 años, Jorge, le había dicho Eduardo con voz cansada. 25 años construyendo esto juntos y lo tiras todo por una chica que ni siquiera conocías hace 2 meses. Jorge había vaciado su despacho esa misma tarde, llevándose solo los casos que no pertenecían al bufete y algunos libros que había coleccionado durante años. El peso de la soledad profesional se había instalado en su pecho como una losa. Ahora trabajaba desde un pequeño despacho alquilado en la calle Alcalá, con una secretaria a tiempo parcial y una cafetera que no funcionaba bien. El contraste con su antigua oficina en la Gran Vía era brutal, pero extrañamente se sentía más libre que nunca. Una noche, después de una jornada especialmente dura en el tribunal, Noelia lo encontró trabajando hasta muy tarde. La oficina estaba sumida en la penumbra, iluminada apenas por la lámpara del escritorio y las luces de la calle que se filtraban por las ventanas. «¿No deberías estar en casa?», le preguntó desde la puerta, apoyándose en sus muletas. Jorge levantó la vista de los documentos, sorprendido. Su corbata estaba aflojada, tenía las mangas remangadas y el cabello revuelto de tanto pasarse las manos por él. «¿Qué haces aquí tan tarde?». «Lucía está durmiendo», respondió Noelia, acercándose lentamente. «Y no podía dormir. Sigo pensando en lo que dijo el abogado de la aseguradora hoy». Ricardo Vázquez había sido especialmente cruel durante el interrogatorio, insinuando que Noelia había provocado el accidente deliberadamente para conseguir una indemnización. Las acusaciones eran infundadas, pero habían conseguido su objetivo: sembrar la duda y humillar a la víctima. «No hagas caso a lo que dijo», murmuró Jorge, apartando los papeles. «Son tácticas de intimidación». «¿Y si tiene razón?», preguntó Noelia, sentándose en la silla frente al escritorio. «¿Y si no merezco todo esto que estás haciendo por mí?». Jorge la miró con incredulidad. «¿Cómo puedes decir eso?». «Porque mira lo que te está costando», respondió ella con la voz quebrada. «Has perdido tu bufete, tus socios, tu reputación, todo por una chica del montón que ni siquiera puede pagarte». «No eres una chica del montón», replicó Jorge con vehemencia. «Y no se trata del dinero». «Entonces, ¿de qué se trata?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Jorge se levantó lentamente, acercándose a la ventana. Madrid brillaba en la noche, indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban en sus calles. «Se trata de que hace meses que no duermo bien», confesó sin girarse.
Se trata de que por primera vez en años me levanto por las mañanas con un propósito que va más allá de ganar dinero. Noelia lo escuchaba en silencio, sintiendo cómo algo se movía en su interior. Se trata de que he roto vínculos con gente que conocía desde hace décadas, continuó Jorge. He perdido clientes, he perdido dinero, he perdido estatus, y no me arrepiento de nada de eso. ¿Por qué?, susurró Noelia. Jorge se giró finalmente y sus ojos grises se encontraron con los de ella en la penumbra de la oficina. Porque nunca me había sentido tan vivo como me siento desde que te conocí. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque silencioso, creando ondas que se expandían en todas las direcciones. Noelia sintió cómo los ojos se le llenaban de lágrimas que había estado conteniendo durante semanas. «Yo nunca pedí tu ayuda», murmuró con la voz temblorosa. «Nunca pedí que vinieras a mi vida y la pusieras patas arriba». «Lo sé», respondió Jorge, acercándose lentamente. «Nunca pedí preocuparme por ti, por lo que te está costando esto, por si vas a desaparecer cuando todo termine». «Noelia, y nunca pedí enamorarme de ti», susurró finalmente, dejando escapar las lágrimas que había estado reteniendo. El silencio que siguió fue abrumador. Jorge se quedó inmóvil, procesando esas palabras que cambiaban todo el panorama emocional entre ellos. Su respiración se había vuelto agitada y podía sentir los latidos de su corazón resonando en sus oídos. «Tampoco yo pedí enamorarme de ti», admitió con voz ronca. Se acercó hasta quedar frente a ella y con una delicadeza que contrastaba con su imponente presencia, levantó la mano para acariciar su mejilla húmeda por las lágrimas. Noelia cerró los ojos al contacto, sintiendo cómo todo su mundo se reducía a esa caricia. «No sé cómo imaginar mi vida sin ti», susurró ella. Jorge inclinó la cabeza lentamente, y sus labios se encontraron con los de ella en un beso que no tenía nada que ver con la pasión descontrolada. Era un beso cargado de vulnerabilidad, de miedo, de esperanza y de una ternura que ambos habían olvidado que podían sentir. Noelia tembló bajo sus labios y Jorge también temblaba. Era como si dos almas heridas hubieran encontrado finalmente un refugio la una en la otra, un lugar seguro en medio de la tormenta que había sido sus vidas. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. Jorge apoyó su frente contra la de ella, cerrando los ojos. «Esto lo cambia todo», murmuró. «Ya lo sé», respondió Noelia, acariciando su rostro con dedos temblorosos. «El juicio, la diferencia de clases, lo que dirá la gente». «Ya lo sé», repitió ella, «pero ya no puedo fingir que no siento esto». Jorge abrió los ojos, encontrándose con la mirada de Noelia, clara y determinada a pesar de las lágrimas. «Yo tampoco», admitió. Se quedaron así durante largos minutos, abrazados en la penumbra de la oficina, conscientes de que acababan de cruzar una línea que no tenía vuelta atrás. El beso no había resuelto ninguno de sus problemas. El juicio seguía su curso, las diferencias sociales seguían existiendo, la incertidumbre sobre el futuro permanecía intacta, pero había cambiado para siempre la dinámica entre ellos. Lo que sentían ya no podía ignorarse, ya no podía esconderse detrás de la relación profesional o de las circunstancias que los habían unido. Eran dos personas que se habían encontrado en el lugar más inesperado y que habían descubierto que a veces el amor aparece precisamente cuando menos lo esperas, cuando más vulnerable te sientes, cuando crees que ya no tienes nada que perder. Y tal vez,
pensó Jorge mientras acariciaba el cabello de Noelia. Esa era la única manera en que el amor verdadero podía florecer, en la honestidad absoluta de dos corazones que habían aprendido a estar rotos y que ahora intentaban sanar juntos. El titular del diario El Mundo era una bofetada que Jorge sintió incluso antes de leerlo completamente. La cazafortunas y el abogado, cuando la manipulación se disfraza de justicia. La fotografía que acompañaba el artículo había sido tomada con teleobjetivo la semana anterior, cuando él y Noelia salían del juzgado. En la imagen, él la ayudaba a subir al coche, y el ángulo conseguía que el gesto protector pareciera íntimo, casi cómplice. Jorge arrugó el periódico entre sus manos, sintiendo cómo la rabia le quemaba la garganta. Estaba en su nuevo despacho a las 7 de la mañana, cuando Mercedes, su secretaria, había llegado con una cara que presagiaba malas noticias. «Señor Molina, creo que debería ver esto», le había dicho, dejando sobre su mesa no solo El Mundo, sino también ABC, La Razón y varios periódicos digitales impresos. Todos llevaban variaciones del mismo tema. Jorge Molina, el prestigioso abogado caído en desgracia, manipulado por una joven oportunista que había visto en el accidente una oportunidad de oro. Según fuentes cercanas al entorno legal madrileño, rezaba uno de los artículos, Noelia Vega habría seducido deliberadamente al abogado, aprovechando su momento de vulnerabilidad tras la crisis de su bufete. La joven, procedente de un entorno marginal, habría calculado cada movimiento para conseguir no solo una compensación millonaria, sino también acceso al patrimonio personal de Molina. Jorge leyó párrafo tras párrafo, sintiendo cómo cada palabra era una puñalada dirigida tanto a él como a Noelia. Pero lo que más le dolía era la saña con la que atacaban a ella. Describían su pasado como si la pobreza fuera un delito, ridiculizaban sus trabajos anteriores, insinuaban que su hermana enferma era parte de una estrategia manipuladora. El teléfono no había parado de sonar desde las 8. Periodistas que querían declaraciones, antiguos clientes que cancelaban contratos, conocidos que llamaban con esa curiosidad morbosa disfrazada de preocupación. «Jorge, espero que sepas lo que estás haciendo», le había dicho Alejandro Mendoza, uno de sus pocos amigos que aún mantenía el contacto. «Esta chica te está destrozando la reputación». «Nadie me está destrozando nada, Alejandro», había respondido con voz tensa. «Los buitres de la prensa se están encargando de eso solos». «Venga, hombre, no seas ingenuo. Una chica de barrio, sin estudios, que de repente se encuentra con un abogado millonario. ¿De verdad crees que es casualidad?» Jorge había colgado sin responder, pero las palabras se habían quedado resonando en su cabeza como un eco venenoso. La campaña mediática había sido orquestada con precisión militar. Jorge reconocía la mano de Seguros Peninsular y su equipo legal. Filtraciones calculadas, fotografías oportunas, testimonios anónimos que pintaban un retrato demoledor de Noelia como una manipuladora sin escrúpulos. A las 10 de la mañana, cuando llegó al piso de la calle Atocha, encontró a las hermanas Vega refugiadas en casa como si estuvieran en estado de sitio. Lucía lloraba en su habitación y Noelia permanecía sentada en el sofá, inmóvil, con un ejemplar de El Mundo abierto sobre las rodillas. «¿Has visto esto?», preguntó sin levantar la vista cuando Jorge entró. «He visto todo», respondió él acercándose. «Y no es más que basura». «Basura que todo Madrid está leyendo», murmuró Noelia con voz apagada. «Basura que va a leer Lucía cuando vuelva al instituto. Basura que van a leer los médicos, los trabajadores sociales, todo el mundo». Jorge se sentó a su lado, intentando tocar su mano, pero Noelia la retiró como si el contacto la quemara. «Han llamado 3 periodistas esta mañana», continuó ella.
Querían que les contara mi versión de la historia. Me han ofrecido dinero por una entrevista exclusiva contando cómo seduje al famoso abogado. «Noelia, mírame», dijo Jorge, pero ella mantenía los ojos fijos en el periódico. «Dicen que soy una cazafortunas, que me he aprovechado de tu crisis emocional para manipularte». Finalmente levantó la vista, y Jorge vio en sus ojos una mezcla de dolor y determinación que lo alarmó. «¿Y si tienen razón?» «¿Cómo puedes decir eso?» «¿Y si inconscientemente he hecho exactamente lo que dicen?» «¿Y si me he aferrado a ti no solo por el caso, sino porque representas una vida que nunca podré tener por mí misma?» Jorge sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Eso no es verdad. Y lo sabes». «Lo sé», replicó Noelia, levantándose del sofá con dificultad, apoyándose en sus muletas. «Jorge, mírame bien. Mira de dónde vengo. Mira lo que soy. Una chica sin estudios, sin dinero, sin futuro. Y ahora mírate tú. ¿De verdad crees que esto puede funcionar?» «¿Qué estás diciendo?» Noelia se acercó a la ventana, contemplando la calle donde ya había 2 furgonetas de televisión apostadas esperando alguna imagen. «Estoy diciendo que quizás es hora de que termine esto, el caso legal y lo nuestro». El silencio que siguió fue ensordecedor. Jorge se levantó lentamente, sintiendo cómo el suelo se movía bajo sus pies. «No puedes hablar en serio». «Nunca he hablado más en serio en mi vida», respondió Noelia sin girarse. «Te estoy ofreciendo una salida digna. Puedes decir que te diste cuenta de mi verdadera naturaleza, que rompiste conmigo al descubrir que era una oportunista. Tu reputación se recuperará. Podrás volver a tu vida anterior». «Mi vida anterior ya no existe», dijo Jorge con voz ronca, «y no la quiero de vuelta». «Pues entonces construye una nueva», murmuró Noelia. «Pero sin mí. No quiero ser la carga que te arrastre hacia abajo». Jorge se acercó a ella, sintiendo cómo la desesperación le atenazaba el pecho. «¿Carga? ¿Así es como te ves?» «Es como me ve todo el mundo. Y tal vez tengan razón». «Están equivocados», dijo Jorge con vehemencia. «Y tú también estás equivocada si crees que voy a abandonarte ahora». «No me estás abandonando», replicó Noelia, girándose finalmente para mirarlo. «Te estoy liberando». «¿Y si no quiero ser liberado?» «Entonces eres más tonto de lo que pensaba». La conversación se vio interrumpida por el timbre del portero automático. Mercedes les había advertido que varios periodistas habían conseguido colarse en el edificio durante la mañana. «Señor Molina», se escuchó la voz a través del interfono. «Soy Raquel Sánchez, de Telecinco. ¿Podríamos hablar un momento?» Jorge y Noelia se miraron. Por las ventanas podían ver cómo la multitud de periodistas había crecido durante la última hora. «No podemos seguir escondidos para siempre», murmuró Jorge. «Yo sí puedo», respondió Noelia. «De hecho, creo que es lo que debería hacer». Pero Jorge ya había tomado una decisión. Se acercó al portero automático y pulsó el botón. «En 5 minutos bajo», dijo con voz firme. «Jorge, no», protestó Noelia. «No vayas a empeorar las cosas». «Las cosas no pueden empeorar más», respondió él, ajustándose la corbata. «Y ya estoy harto de que hablen por nosotros». «Nosotros. No hay nosotros. Te acabo de decir que...» «Y yo te acabo de decir que no pienso abandonarte», la interrumpió Jorge, «ni profesional ni personalmente». Antes de que Noelia pudiera responder, Jorge salió del apartamento. El ascensor le pareció eterno, y cuando las puertas se abrieron en la planta baja, se encontró con una masa de micrófonos, cámaras y flashes que se activaron simultáneamente. «Señor Molina, ¿es cierto que ha sido manipulado por su clienta?»
confirma que mantiene una relación sentimental con la presunta víctima. ¿Cómo responde a las acusaciones de que todo esto es un montaje? Jorge alzó las manos pidiendo silencio, y gradualmente el ruido se fue apagando. «Solo voy a decir esto una vez», comenzó con voz clara y firme. «Noelia Vega es la mujer más íntegra, valiente y digna que he conocido en mi vida. No es una oportunista, no es una manipuladora y no es una cazafortunas». Los periodistas tomaban notas frenéticamente mientras las cámaras grababan cada palabra. Es una mujer que ha sacrificado su juventud para cuidar de su hermana enferma. Es una mujer que ha trabajado en 3 empleos para pagar un alquiler y unos medicamentos. Es una mujer que cuando tuvo la oportunidad de firmar un acuerdo rápido por 1.000 euros, se negó porque sabía que era injusto. Jorge hizo una pausa, sintiendo cómo todas las emociones de las últimas semanas se agolpaban en su garganta. «Y sí, estoy enamorado de ella», confesó, sintiendo como un murmullo recorría al grupo de periodistas. «Estoy enamorado de su fortaleza, de su dignidad, de la manera en que protege a su hermana por encima de todo. Y si eso les parece extraño, si no pueden entender que alguien se enamore de la bondad en lugar del dinero, entonces el problema no es nuestro, es suyo». Desde la ventana del 5º piso, Noelia escuchaba cada palabra a través de los micrófonos abiertos de las cámaras. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras veía a Jorge exponer públicamente sus sentimientos, arriesgando lo poco que quedaba de su reputación profesional. «Señor Molina», gritó uno de los periodistas, «¿no teme que esta declaración termine de arruinar su carrera?». Jorge sonrió por primera vez en días, una sonrisa que no tenía nada de amargura. «Mi carrera la he construido defendiendo a poderosos que no necesitaban defensa. Si defenderla a ella la arruina, entonces será la ruina más digna de mi vida». Y con esas palabras se dio la vuelta y volvió al edificio, dejando a los periodistas con sus preguntas a medio formular. Cuando llegó al piso, encontró a Noelia esperándolo en la puerta con los ojos rojos pero brillantes. «Has perdido la cabeza», le dijo con voz temblorosa. «Completamente», admitió Jorge, acercándose a ella. «Ahora todo Madrid sabe que estás enamorado de mí. Mejor, así no tendrán que especular más». Noelia lo miró durante largos segundos y luego, sin poder contenerse más, se arrojó a sus brazos, muletas y todo. «Te amo», susurró contra su oído. «Te amo y tengo miedo». «Yo también tengo miedo», confesó Jorge, abrazándola con fuerza, «pero ya no me importa lo que diga nadie más». Abajo, en la calle, las cámaras seguían grabando, los periodistas seguían especulando y Madrid seguía con su vida indiferente. Pero arriba, en aquel pequeño apartamento, 2 personas habían decidido que el amor valía más que la reputación, más que el dinero, más que las opiniones de un mundo que nunca los había entendido. El precio de la dignidad, descubrieron, no se pagaba escondiéndose de la verdad, sino abrazándola públicamente sin importar las consecuencias. El Palacio de Justicia de Madrid se había convertido en un circo mediático. Las escalinatas del edificio hormigueaban de periodistas, cámaras de televisión y curiosos que se habían acercado para presenciar lo que los medios habían bautizado como el juicio del siglo. Furgonetas de las principales cadenas de televisión ocupaban toda la plaza de las Salesas y los hashtags No Noelia BS Follow the Money y Justicia por Noelia llevaban días siendo tendencia en las redes sociales. Jorge ajustó su corbata azul marino mientras subía los escalones, flanqueado por Noelia, que caminaba con determinación a pesar de la ligera cojera que aún conservaba tras meses de rehabilitación. Los flashes se dispararon como ametralladoras cuando los reconocieron,
y un rugido de preguntas y gritos se alzó desde la multitud. «Señor Molina, ¿está seguro de que puede ganar este caso? Noelia, ¿cómo se siente antes del veredicto? ¿Es cierto que han rechazado ofertas millonarias de Seguros Peninsular?» Jorge alzó la mano pidiendo silencio, y gradualmente el tumulto se fue calmando. «Hoy no se juzga solo un accidente de tráfico», declaró con voz clara y firme. «Hoy se juzga si en España la justicia es igual para todos, independientemente de su cuenta bancaria». Las palabras resonaron entre la multitud, y algunos de los asistentes prorrumpieron en aplausos espontáneos. Jorge tomó la mano de Noelia y juntos atravesaron el vestíbulo del Palacio de Justicia, donde más periodistas esperaban con sus cámaras preparadas. La sala primera había tenido que ser cambiada por una de mayor capacidad debido a la expectación que había generado el caso. Los bancos destinados al público estaban completamente llenos, y Jorge reconoció entre los asistentes a varios compañeros de profesión, antiguos clientes y, sorprendentemente, a decenas de personas humildes que parecían haber venido a mostrar su apoyo a Noelia. «Mira», le susurró Noelia al oído, señalando discretamente hacia el fondo de la sala. «Es Carmela, la señora de la limpieza del hospital. Y ahí está Miguel, el chico del bar de Malasaña». Jorge siguió su mirada y sintió una emoción extraña al ver aquellas caras que representaban la España trabajadora. La gente que nunca había pisado un juzgado, pero que había venido a presenciar lo que consideraban su propia batalla. En el lado opuesto, el equipo legal de Seguros Peninsular ocupaba 3 mesas completas. Ricardo Vázquez, flanqueado por 8 abogados más, revisaba documentos con la eficiencia fría de quien ha ganado cientos de casos similares. Junto a ellos, varios ejecutivos de la aseguradora observaban con expresiones de confianza apenas disimulada. El juez Fernando Morales, un hombre de 60 años con una reputación impecable, golpeó el mazo para dar inicio a la sesión. «Estamos aquí para dictar sentencia en el caso de Noelia Vega Morales contra Seguros Peninsular», anunció con voz solemne. «Tras 3 meses de vistas, testimonios y deliberaciones, este tribunal ha llegado a una conclusión». El silencio en la sala era absoluto. Jorge sintió cómo la mano de Noelia temblaba ligeramente en la suya y le dio un apretón tranquilizador. «Pero antes de proceder con el veredicto», continuó el juez, «debo hacer referencia a las pruebas extraordinarias que han salido a la luz durante este proceso y que trascienden el caso individual que nos ocupa». Un murmullo recorrió la sala. Durante las últimas semanas del juicio, Jorge había conseguido acceso a documentos internos de Seguros Peninsular que habían cambiado completamente el panorama del caso. La investigación ha revelado la existencia de lo que solo puede calificarse como una conspiración sistemática para negar indemnizaciones justas a víctimas de accidentes de tráfico, especialmente aquellas pertenecientes a clases sociales desfavorecidas. El juez alzó un documento que Jorge reconoció inmediatamente: el informe interno de Seguros Peninsular que había conseguido gracias a un exempleado de la compañía con crisis de conciencia. Según consta en este informe, elaborado por la propia aseguradora, se establecía un protocolo específico para desincentivar reclamaciones de víctimas de perfil socioeconómico bajo, basado en la premisa de que es improbable que dispongan de recursos legales suficientes para llevar adelante un proceso judicial prolongado. Un murmullo indignado se alzó entre el público. Varios periodistas tomaban notas frenéticamente mientras las cámaras de televisión enfocaban alternadamente al juez y a los directivos de Seguros Peninsular, cuyas caras habían perdido toda la confianza anterior. «Más grave aún», continuó el juez,
Se ha demostrado la existencia de pagos irregulares a funcionarios de diversos departamentos administrativos para obtener informes periciales favorables y ralentizar tramitaciones de víctimas que no contaban con representación legal cualificada. Jorge sintió una satisfacción profunda al ver cómo Ricardo Vázquez palidecía mientras consultaba urgentemente con sus colaboradores. Aquellas pruebas habían sido el resultado de meses de investigación, contactos con exempleados descontentos y una perseverancia que había puesto en peligro lo que quedaba de su carrera profesional. Por todo ello, proclamó el juez alzando la voz, este tribunal considera probado que Noelia Vega Morales fue víctima no solo de un accidente de tráfico, sino de una estrategia deliberada de desprotección legal por parte de Seguros Peninsular. La tensión en la sala era palpable. Noelia había cerrado los ojos y respiraba profundamente, como si intentara prepararse para cualquier veredicto. En consecuencia, este tribunal falla a favor de la demandante, condenando a Seguros Peninsular al pago de una indemnización de 850.000 euros por daños físicos, psicológicos y laborales, así como al pago de todas las costas procesales. La explosión de aplausos fue inmediata y ensordecedora. Noelia se llevó las manos a la cara sin poder contener las lágrimas, mientras Jorge la abrazaba sintiendo que por primera vez en meses podía respirar libremente. Pero el juez no había terminado. Además, continuó cuando los aplausos se apagaron, este tribunal remite toda la documentación incautada a la Fiscalía Anticorrupción para que investigue los presuntos delitos de cohecho, prevaricación y asociación ilícita que se desprenden de las pruebas presentadas. Esta vez fue Ricardo Vázquez quien se llevó las manos a la cabeza, consciente de que el escándalo que se avecinaba iba a traspasar las fronteras del mundo legal para convertirse en un caso de corrupción de dimensiones nacionales. «Justicia, justicia, justicia», comenzó a corear alguien desde el fondo de la sala, y pronto toda la zona destinada al público se sumó al cántico. Jorge ayudó a Noelia a levantarse, y juntos se dirigieron hacia la salida mientras los periodistas se agolpaban para conseguir las primeras declaraciones. Pero antes de llegar a la puerta, una voz los detuvo. «Señor Molina, señorita Vega». Se giraron para encontrarse con una mujer mayor, vestida con sencillez, que se acercaba con los ojos llorosos. «Soy María Jiménez. Mi hijo murió en un accidente hace 3 años. Seguros Peninsular me ofreció 3,000 euros y me dijeron que no tenía derecho a más porque él era albañil». La mujer se enjugó las lágrimas. «Gracias a ustedes, voy a poder contratar un abogado y reclamar lo que me corresponde». Antes de que pudieran responder, otros asistentes se acercaron con historias similares. Un taxista que había perdido la vista en un accidente, una enfermera que llevaba años luchando contra la misma aseguradora, un jubilado al que habían estafado tras perder a su esposa en un atropello. «Esto es solo el principio», le susurró Jorge a Noelia mientras salían del Palacio de Justicia. «Lo que has conseguido va a cambiar la vida de miles de personas». Al llegar a la calle, se encontraron con una multitud aún mayor que la de la mañana. Pero ahora el ambiente era completamente diferente. La gente aplaudía, algunos lloraban de emoción y varios sostenían carteles con frases como «Gracias, Noelia» y «La justicia existe». Un periodista de la cadena SER se acercó con el micrófono en alto. «Señorita Vega, ¿cómo se siente después de este veredicto histórico?». Noelia se enjugó las lágrimas y tomó el micrófono con manos temblorosas. «Me siento aliviada, pero sobre todo me siento orgullosa de que mi hermana Lucía pueda ver que en este país aún es posible luchar y ganar cuando se tiene razón. ¿Y usted, señor Molina? ¿Qué significa para usted esta victoria?». Jorge contempló la multitud que los rodeaba, las caras esperanzadas, los aplausos que no cesaban.
Significa que por primera vez en 25 años de carrera he ganado un caso que realmente merecía la pena ganar, respondió con voz emocionada. Cuando por fin consiguieron llegar al coche, Jorge y Noelia se quedaron un momento en silencio, procesando lo que acababa de ocurrir. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, le preguntó Jorge tomando sus manos. Lo que hemos hecho, corrigió Noelia. Sin ti, yo habría firmado aquellos papeles por 1.000 euros y nunca nadie habría sabido lo que estaba pasando. Jorge la miró, sintiendo una mezcla de orgullo, amor y esperanza que no había experimentado nunca. Sabes que esto va a cambiar nuestras vidas para siempre, ¿verdad? Noelia sonrió, y por primera vez en meses era una sonrisa completamente libre de miedo. Ya se cambiaron el día que me atropelló tu coche, respondió. Todo lo que ha pasado después no ha sido más que descubrir quiénes éramos realmente. Mientras el coche se alejaba del Palacio de Justicia, dejando atrás la multitud y los medios, Jorge y Noelia sabían que habían ganado mucho más que un juicio. Habían demostrado que el amor y la justicia podían triunfar sobre el poder y el dinero, y que a veces las tragedias más inesperadas pueden convertirse en las mayores bendiciones de la vida. Esa noche, los informativos de todas las cadenas abrieron con la noticia del veredicto, pero el titular que más les emocionó fue el de Antena 3. De la tragedia al amor y la justicia. La historia que devolvió la esperanza a España. 6 meses después, el sol de mayo se filtraba por los ventanales del nuevo despacho de Jorge en la calle Príncipe de Vergara, iluminando una placa dorada que rezaba Molina Asociados, Justicia Social y Derechos Civiles. Era un espacio más pequeño que su antigua oficina en la Gran Vía, pero tenía algo que su anterior bufete nunca había tenido: alma. Jorge revisaba el último caso que habían aceptado, una demanda colectiva de 30 familias contra otra aseguradora que había aplicado las mismas prácticas fraudulentas que Seguros Peninsular. Desde el veredicto de Noelia, más de 200 víctimas se habían puesto en contacto con él, y el nuevo bufete había crecido hasta incluir 5 abogados especializados en defender a los más desfavorecidos. «Jorge», le dijo Mercedes, asomando la cabeza por la puerta, «la señorita Noelia ha llamado. Dice que la esperes en el retiro a las 7, que es importante». Jorge sonrió, consultando su reloj. Llevaba 3 días comportándose de manera extraña, evasiva, como si escondiera algo. Había llegado a preocuparse de que estuviera teniendo dudas sobre su relación, pero la sonrisa cómplice de Mercedes le tranquilizó. Durante estos meses, la vida de ambos había cambiado de maneras que nunca habrían imaginado. Noelia había dejado definitivamente sus trabajos de limpieza y camarera, y con parte de la indemnización había decidido matricularse en la Universidad Complutense para estudiar Derecho. Su primer día de clases había sido emotivo. Una mujer de 24 años, rodeada de compañeros mucho más jóvenes, pero con una determinación férrea, forjada en la experiencia vital. «Quiero entender las leyes», le había dicho a Jorge la noche antes de empezar. «Quiero poder ayudar a gente como yo, que no sabe defenderse cuando el sistema la atropella literalmente». Lucía, por su parte, había experimentado una mejoría notable. Con acceso a los mejores especialistas y tratamientos más avanzados, su lupus estaba controlado y por primera vez en años había podido llevar una vida relativamente normal. Había vuelto al instituto, donde se había convertido en una especie de celebridad local como la hermana de la chica que venció a los seguros. Jorge llegó al Parque del Retiro a la hora acordada, dirigiéndose al lugar donde solían encontrarse. Un banco junto al estanque, desde donde se veía el Palacio de Cristal. Era uno de sus rincones favoritos de Madrid, un oasis de tranquilidad donde habían compartido largas conversaciones sobre el futuro. Noelia ya estaba allí, pero no sola.
Lucía se encontraba a unos metros, aparentemente leyendo un libro, aunque Jorge sospechó inmediatamente que estaba haciendo de cómplice en algún plan. «Llegas puntual», le dijo Noelia, levantándose para saludarlo con un beso. Llevaba un vestido azul que Jorge no le había visto antes, y estaba especialmente guapa, con un brillo en los ojos que le hizo sospechar que algo importante estaba a punto de suceder. «Tú me has citado aquí con mucho misterio», respondió él, sentándose a su lado. «¿Se puede saber qué tramas?» Noelia tomó sus manos entre las suyas y Jorge notó que le temblaban ligeramente. «Primero quiero contarte algo. Ayer recibí las notas del primer parcial». «¿Y?», preguntó Jorge, aunque por su expresión ya intuía que eran buenas noticias. «Sobresaliente en Derecho Civil, notable alto en Derecho Penal y sobresaliente en Derechos Fundamentales», anunció con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Jorge la abrazó, sintiendo un orgullo que lo sorprendió por su intensidad. «Sabía que lo conseguirías. Eres la persona más inteligente que conozco». «Jorge», dijo Noelia, separándose ligeramente para mirarlo a los ojos. «Hay algo más». Se levantó del banco y, para sorpresa de Jorge, se arrodilló frente a él. Los pocos paseantes que había en las cercanías se detuvieron, intuyendo que estaban presenciando algo especial. «¿Qué estás haciendo?», murmuró Jorge, sintiendo cómo el corazón se le aceleraba. «Durante estos meses he aprendido muchas cosas», comenzó Noelia con voz clara, sin importarle las miradas curiosas. «He aprendido que el amor verdadero no conoce diferencias de clase. He aprendido que la dignidad no se compra ni se vende, y he aprendido que a veces las mejores cosas de la vida llegan cuando menos las esperas». De su bolso sacó una pequeña caja de terciopelo azul que abrió para mostrar un anillo sencillo pero elegante. «Jorge Molina», dijo con voz temblorosa por la emoción, «tú me salvaste cuando yo ya no tenía esperanza. Me devolviste la fe en la justicia, en la bondad y en el amor. Pero sobre todo me enseñaste que merezco ser amada tal como soy». Jorge sintió cómo los ojos se le llenaban de lágrimas. Nunca, en sus 43 años, había experimentado una emoción tan pura e intensa. «¿Me harías el honor de casarte conmigo?», preguntó finalmente Noelia, con una sonrisa que mezcla nerviosismo y determinación. Jorge se quedó inmóvil durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, lentamente, se bajó del banco para arrodillarse frente a ella, tomando sus manos temblorosas. «Noelia», susurró con voz ronca, «tú no me salvaste a mí, me devolviste la vida. Me enseñaste lo que significa amar de verdad, luchar por algo que vale la pena y ser mejor persona de lo que nunca creí que podía ser». Los curiosos que se habían detenido comenzaron a aplaudir discretamente, y Jorge se dio cuenta de que Lucía se había acercado y los observaba con lágrimas en los ojos. «La respuesta es sí», dijo Jorge tomando el anillo, «pero con una condición». Noelia lo miró con expectación. «Que me dejes hacerlo bien», murmuró sacando de su chaqueta otra caja de terciopelo, esta vez más pequeña y elegante. «Llevaba 2 semanas buscando el momento perfecto para hacer esto, y tú te me has adelantado». La caja se abrió para revelar un anillo de compromiso con un diamante solitario, clásico pero hermoso. «Noelia Vega», dijo Jorge con voz clara, «¿quieres casarte conmigo?» «Sí», exclamó Noelia entre lágrimas y risas. «1000 veces sí». Los aplausos de los presentes se volvieron espontáneos y emotivos. Una pareja mayor que paseaba se detuvo a felicitarlos, y algunos jóvenes con móviles comenzaron a grabar la escena. Intuyen que estaban presenciando algo especial. Jorge deslizó el anillo en el dedo de Noelia mientras ella hacía lo mismo con el suyo. Luego se pusieron en pie y se besaron con la intensidad de quienes han luchado mucho para llegar hasta ese momento. «¡Esperad!», gritó Lucía,
acercándose corriendo. «Tengo que hacer una foto. Esto tiene que quedar para la posteridad». Mientras Lucía intentaba conseguir el ángulo perfecto con su móvil, Jorge y Noelia se miraron con una complicidad que trascendía las palabras. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», le susurró Jorge al oído. «¿Qué?». «Que hace un año yo era un hombre vacío, que se creía exitoso porque tenía dinero. Y tú eras una chica que se creía fracasada porque no lo tenía. ¿Y ahora? Ahora sabemos que el éxito real es esto: encontrar a alguien que te haga querer ser la mejor versión de ti mismo». Noelia sonrió, acariciando el rostro del hombre que había transformado su vida de maneras que nunca habría imaginado. «Jorge», murmuró, «¿crees que nuestros hijos entenderán algún día lo increíble que ha sido nuestra historia?» «Nuestros hijos crecerán sabiendo que el amor verdadero existe y que a veces llega de la manera más inesperada», respondió él besando su frente. «Crecerán sabiendo que su madre es la mujer más valiente de España y que su padre tuvo la suerte de tropezarse con ella. Literalmente». Ambos rieron, recordando cómo había comenzado todo aquella lluviosa mañana de octubre. Mientras salían del parque, con Lucía caminando delante de ellos y contando por teléfono las noticias a todo el que quería escucharla, Jorge y Noelia sabían que su historia era mucho más grande que ellos mismos. Era la demostración de que el amor podía florecer en las circunstancias más adversas, de que la justicia podía triunfar sobre la injusticia y de que a veces los finales felices no solo existen en los cuentos. 6 meses después, la boda se celebró en una pequeña iglesia del barrio de La Latina, rodeados de amigos, familia y muchas de las personas cuyas vidas habían sido tocadas por su historia. María Jiménez, la mujer cuyo hijo había muerto en un accidente, fue una de las invitadas de honor. Carmen, la trabajadora social que había amenazado con separar a las hermanas, asistió también, admitiendo que el caso de Noelia había cambiado su perspectiva sobre su trabajo. Pero el momento más emotivo fue cuando Jorge y Noelia intercambiaron los votos que habían escrito ellos mismos. «Jorge», dijo Noelia con voz clara, «prometiste defender mis derechos legales y terminaste defendiendo mi corazón. Prometo amarte no por lo que tienes, sino por quién eres cuando estás conmigo. Prometo luchar a tu lado por la justicia, por los que no tienen voz y por el amor que nos une». «Noelia», respondió Jorge, «me enseñaste que la verdadera riqueza no se cuenta en euros, sino en momentos como este. Prometo amarte en la abundancia y en la escasez, en la fama y en el anonimato, en la salud y en la enfermedad. Pero sobre todo, prometo ser cada día el hombre que merezca caminar junto a ti». Cuando el cura los declaró marido y mujer, los aplausos resonaron no solo en la iglesia, sino también en la calle, donde decenas de personas se habían congregado para celebrar una boda que se había convertido en símbolo de esperanza para toda España. Esa noche, mientras bailaban su primera pieza como marido y mujer, Jorge susurró al oído de Noelia: «¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia?». «¿Qué?», preguntó ella, apoyando la cabeza en su hombro. «Que empezó con un accidente y se convirtió en el destino más hermoso que podía imaginar». Noelia sonrió, sintiendo que por fin había encontrado su lugar en el mundo. No era el piso de lavapiés donde había luchado por sobrevivir, ni el apartamento de la calle Atocha donde habían vivido como refugiados. Su lugar en el mundo eran los brazos de Jorge y el suyo estaba en los de ella. Años después, cuando sus hijos les preguntaran cómo se habían conocido, Jorge y Noelia les contarían que a veces el amor llega camuflado de tragedia, que la justicia existe cuando hay gente dispuesta a luchar por ella, y que las mejores historias son aquellas donde dos personas rotas encuentran la manera de sanarse mutuamente. Y colorín colorado, este cuento de amor verdadero y justicia se ha acabado.
Pero su legado, como el de todas las grandes historias, continuaría inspirando a otros durante generaciones.